Nak nikshen nak nashen adam det mia in dak mai hin ma anjes jukjachten. Dinjem badunen banukshen shuna ya juk taktan shuna yestanen diakt. Haften adam han arts buchken. Kaha adam mamok nak tsawachten hat du ha poch ha kam. Mukbuchtachken adam han arts its nan zuchen ha et han a ruinet. Eden tegacha hun ma in den aden kirkjen dinje madam ha mok muknak tsawachten. Madam han et han a ruinet tegacha huyuk na iden churnet janet. Het kat jak tsek ku kandem kya ku gushet. Na iden tegachet ha uts deb jak nep jak koch deb jak tahuk yat. Ogwa anade na tung ha nep ha koch miadak kigats shnet hat ik mia itak ma istan eshem. Het skaden ei ku ha hun ma in schwechten het hein ha gegoyen. Kwadam kat ha miachten shun new oyen du une tuk teng na cha mkha juk ma judege. Habeten ei ku ha yen aga habeten ei ku ha yen am doon shuna tung niks shuna tek mia itak ma nie ep kjocht. Het tung kandem ga ha gegeyen. Eden a hemchen ma ja ha ja min. Kat ja kupukt kukat punstuk modoon shuna tung ka hun ma ja. Na den ja gamdei kwa koktuk shun zuukjem het schwentu unen. Kukat schwechten. Kuna den kupukt shun adoman hun ma. Kuna den mucht ak tsabatet. Kuna den kupukt adom han hukjachten. Het na den schmuch betachken. Haduk pik na den kwadam on ayu kat jutege. Kunak muchen nak mayen. Kuna den nam doen kwap ma ho is a gespuchtjen kudak muchen ak mayen. Shun adom echtjen, shun adom ruchen, shun adom gapchen. Het shunet adom ha shondachen ag je oyen. Shunet adom an hukjachten ag je oyen. Tsabat pa na den. Adam tam ayuk ho oyen hap na den die chapukta ag dep na geyen. Hava tuuts, ha tesh, ha wet. Die beti bi chandak, it's na den kai chaboj. Yun am doon, kudinjem nak nukshem, nak nachshen. Kundan eshin adom an unganak, is dinjem dak nukstet. It's na den ha namadachken, ha dachukjachten. Jano wien, tiguk magep shaguk pa o ayuk de bakapsh. Tiga checha tuuk. Husap den kyan, ha tek mio itak maochen maoi. Ha mai dep kutiga yanab, kat gupuchken agak muchje agak maien. Na den ha ek agak tsokp, kwa te ja taag ha jung janak ayuk tan eshet, kugat tat si jundet. Kuna den jak tan eshet amuts ganak, shun ayuk jak hoi, shun ayuk jak kapsh. Pun eyam ba nek moahpa ashpuktuchken, ha ak tsokp kwa nek ayuk jak hoi, kugat ha yamajanab. Kugat ayuk ja geschwätzt. It's na den nam doon kwa agespuktuk tatet ayuk. It's na den stan eschen shun ayuk jak hoi shun ayuk jak kaps. Kugat na tsione. Ha na den agam dob ku punch na unen is nak paya oyen ku ayuk nak tuonen. Kun am doon ku punch anama oyen tide na tu nup hochte. Hadi ku adom de nak na unen ayuk. Na den ku punch agespukken ku ayuk na den dak tun. O ku punch tseyen zap nukshen mo ak tseyen ku na den ngapst tide na schachten tide na skbechen ku ayuk dak tun. Ku gat amajan op hai het skaps mo da gukjen. Y algarabía en el camino. Kad na den na weshen ku pun adom stim biduchjen. Ku pun adom anama oyen shön an hukjachten ak nukshen. Ha den ei ku kum tuk muk na biduchjen. Het den madachken, kapsmuchken, neshen shön a hukjachten ak nukshen. Den adom zochjen ku ana ok ispuktet ayuk hoi, miada oktet, ku tjoktet, tjundet. Het na den adom hanawin nak muchen nak mayen. Kaden ei ku adom ku puchken ku agot so kaduk hoit nagapstet, shön adom an hukjachten nak nukshen. Kum den hun maoyen nak bezumen hat ik mia itak maochen maoen hak ju maoen het neshen shön den kum zochjen ku adom han goch pa nosh miada okt
esa jukyohtan dak nukshtak nasht. Naden adom namdo oyen kwa hunzenduk hanawem hunzenduk hunun amuk natan kushpudukyen esa adom man hun mo inak muhun nak mayen es det namuk hunun yanawi hot kuk zana oyen. Y para hablar sobre este tema están con nosotros Marcos Matías Alonso, antropólogo e investigador del CIESAS, fundador de Altepetl Nahuas de la Montaña de Guerrero, AC, y del Consejo Estatal Indígena de Guerrero. Es además fundador del Congreso Nacional Indígena, de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía y del Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas. Presidente de la Comisión de Asuntos de la H. Cámara de Diputados, 60ª legislatura. Marta Sánchez nació en el pueblo amuzgo de Xochistlahuaca, Guerrero. Pertenece al Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, AC. Fundadora de la Casa de Salud de la Mujer Indígena, Manos Unidas. Coordinadora general de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, ANIPA. Directiva estatal de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, CGMI. Delegada indígena en las Naciones Unidas. Adelfo Regino, indígena mije de Oaxaca. Ha sido secretario municipal en su comunidad. Fue miembro de la Comisión de Verificación de los Acuerdos de San Andrés y ha sido miembro de la delegación mexicana ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas durante el proceso de adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Rodolfo Stavenhagen, profesor investigador emérito del Colegio de México. Premio Nacional de Artes y Ciencias 1997. Fue relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Fue subdirector general de la UNESCO para las Ciencias Sociales. Miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Presidente fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Hola, llegamos al final de esta serie sobre los pueblos indígenas de México hoy. En este programa, en este último programa, no solamente queremos resumir, sintetizar algunos de los temas principales que se han visto en los programas anteriores, sino también reflexionar colectivamente, en conjunto y con el auditorio que nos acompaña el día de hoy, reflexionar sobre el papel de los pueblos indígenas en el mundo de mañana. ¿Qué es lo que se ha logrado en estos años? ¿Hacia dónde va la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas? La convivencia entre los diferentes mexicanos con sus lenguas, sus tradiciones, sus identidades distintas. Los pueblos indígenas hoy, desde hace algunos años, son reconocidos constitucionalmente como una parte constitutiva precisamente de la nación mexicana, cosa que antes no sucedía, aunque desde luego ha sido la realidad histórica. Desde hace algunos años, la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos reconoce que los pueblos indígenas forman parte originaria de esta población nacional y que tienen derechos a ser reconocidos como pueblos con identidad propia, con características propias, derechos que deben ser respetados por las autoridades, por el gobierno y por los demás mexicanos. Esto significa que hay que reformular también un poco y repensar la visión del México de todos nosotros. Esto es lo que queremos platicar y conversar hoy en día con nuestros participantes de este programa, que son especialistas en la materia, y quisiera yo comenzar a preguntarle a Marcos Matías Alonso, aquí presente, antropólogo,
que nos dijera qué piensa de esta situación que hemos resumido ahora en los programas anteriores y cómo ve el futuro, Marcos, de la relación entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad mexicana. Pues muchas gracias por compartir con todos ustedes este espacio de reflexión, pues que debemos de aprovecharlos a su máxima capacidad, aunque presentemos pues un esbozo de los retazos y los retrasos de nuestra historia con el tema de los pueblos indígenas de México. Hemos tenido el privilegio de vivir grandes momentos de la historia de nuestro país y que en estos grandes momentos de la historia ha habido tensión, ha habido crisis, ha habido ruptura, ha habido choque entre la tradición y la modernidad en el mundo, entre el mundo indígena y con el mundo no indígena. Y estos acontecimientos que han ocurrido en la historia de nuestra patria, pues vienen desde el 5º centenario de 1992, ahora con el bicentenario de la independencia y con el centenario de la revolución. Y bueno, pues creo que México, nuestro país, nuestra patria, ha hecho una gran significación sobre este acontecimiento, pero creo yo, el ideario de José María Morelos y Pavón, el ideario de los sentimientos de la nación, sigue siendo una grieta que no se ha cerrado en México, sobre todo con el tema de los pueblos indígenas. En estos sentimientos de la nación, una de las grandes demandas, sueños inconclusos, es que aquel hombre que se hizo llamar el siervo de la nación, dijo que la ley, el Congreso y los poderes deberían de moderar la gran diferencia, el gran abismo que hay entre la opulencia y la indigencia, ¿no? Esa es la desigualdad que hay en el país y esa es la desigualdad en la que ha reinado en los pueblos indígenas. Ha sido nuestro compañero en toda la historia de nuestro país desde el siglo XVI, en el siglo XX, en el siglo XXI. Creo que este es parte de un mañana doloroso para los pueblos indígenas, un mañana todavía con mucho dolor, pero también quizá con mucha esperanza de que esta moderación el Estado mexicano no lo ha podido cerrar, ¿no? El sueño de Morelos, el sueño de la igualdad, el sueño de superar la desigualdad entre la riqueza y la opulencia sigue siendo ofensiva para los pueblos indígenas de México. Y esto representa una gran deuda histórica de los pueblos indígenas del Estado mexicano en relación a los pueblos indígenas de México. Marta Sánchez, ¿cómo ves tú el futuro de México como una nación pluricultural, tal como lo establece la Constitución? Bueno, yo creo que en este país hace falta de inicio honrar la palabra y honrar las raíces de este México. Creo que no basta reconocer en teoría y en la propia Constitución solo en papeles. Me parece que estamos en un desafío muy grande en la nación para poder ir hacia un futuro real, un futuro presente para los pueblos indígenas, donde se nos reconozca con derechos fundamentales. Me parece entonces que México tiene 18 años apenas de reconocer pues su raíz pluricultural. Estamos celebrando, acaban de terminar las celebraciones del centenario, el bicentenario, pero los pueblos indígenas acabamos de celebrar los 518 años de resistencia y de propuesta y de vida integral como pueblos. Es decir, el país va un poco pues atrasado en el reconocimiento jurídico, en el reconocimiento político, en el reconocimiento cultural de facto a los pueblos indígenas. Honrar, me refería a la palabra y a los acuerdos y también a la propia existencia, pasa por un nuevo pacto político entre el país y los pueblos indígenas y la sociedad mexicana, porque estamos hablando de que esto dé pie a posibilitar no solamente el reconocimiento a los pueblos indígenas
del pasado, sino justo del presente y a las nuevas generaciones que están por llegar en un contexto donde los derechos fundamentales sean respetados desde que tenemos derecho a la vida y no tengamos que pagar con la vida los derechos vigentes de nuestros pueblos y comunidades y de las mujeres, jóvenes y hombres. Yo veo un futuro incierto aún, creo que hace falta un diálogo que reinicie a este país con los actores diversos. No podemos olvidar que este país tiene algunos procesos inconclusos, como el propio, pues los acuerdos de San Andrés y el propio proceso con el Ejército Zapatista, donde la nación y el Estado mexicano tenemos una palabra empeñada, tenemos un acuerdo firmado. Ya hablarán otros compañeros de la reforma de este país, pero entonces siento que hay que ir hacia una ética construida, diversa, donde los liderazgos políticos de los pueblos indígenas y los liderazgos diversos estemos en la mesa de discusión, en los acuerdos, en esa nueva nación que buscamos refundar con la participación, ¿verdad? Y las voces distintas, no solo con la resistencia que puede haber en los procesos locales. Veo un país que está retándose a sí mismo para poder hacer realidad una vida digna de los pueblos con los derechos básicos, los derechos más anhelados, en donde no solo los exigimos, sino estamos trabajando en la construcción de ellos.